Cualquier cosa que pueda hacer para ayudar a acabar con un soplón es un placer para mí. Así que, ¿fue un placer para ti cuando cometiste este asesinato? Mira, eso es un poco... Estoy pensando, no sé qué diría mi abogado si respondiera a eso directamente. Espera, sí. Algunos asesinos ansían atención, pero estas mujeres convierten sus crímenes en sensaciones virales. Desde traiciones impactantes hasta actos de violencia espeluznantes, sus escalofriantes historias horrorizan al mundo. Vamos a sumergirnos. Eres muy directo, bastante, sobre hablar, sobre este asesinato, ¿verdad? Tú asesinaste a este hombre, ¿sí? Lo torturaste, por supuesto. Los investigadores dijeron que una persona que llamó al 911 reportó un contenedor de basura en llamas y un cuerpo cerca. Ahora esa persona intentó apagar las llamas con un extintor, al igual que los primeros oficiales de policía que llegaron. Sin embargo, los paramédicos declararon muerto a la víctima. El 5 de agosto de 2009, en Phoenix, Arizona, un hombre en silla de ruedas desapareció en circunstancias misteriosas. Su vida había sido desafiante, pero nadie podría haber previsto el horror absoluto que le esperaba. A puertas cerradas, Angela Simpson, una mujer con un pasado aterrador y una mente retorcida por la ira, había puesto en marcha un plan siniestro. Lo que se desarrolló fue un crimen tan calculado y brutal que dejó una cicatriz indeleble en la comunidad. Él me dijo que era un soplón. En muchas ocasiones. Pero eso realmente no importa. ¿Por qué querían matarme? Phoenix quería matarme. ¿Cuál es la diferencia? Todo el mundo tiene una razón para matarme. Mi razón puede que no sea buena para ti, pero tu razón no fue buena para mí. Angela Simpson creía que su víctima, Terry Kelly, había roto un código no escrito. Convencida de que era un informante para las fuerzas del orden, ella atrajo al hombre de 46 años a su apartamento bajo el pretexto de la amistad. Kelly, quien dependía de su silla de ruedas para moverse, estaba completamente inconsciente de la oscura trampa que le esperaba. Simpson, quien tenía un largo historial de violencia e inestabilidad, vio esto como su oportunidad para vengarse. Esto no fue un acto impulsivo. Simpson planificó meticulosamente cada paso de lo que se convertiría en 3 días de pura tortura. Una vez que Kelly entró en su casa, estaba a su merced, y Simpson no tenía ninguna para ofrecer. En su confesión, Simpson dijo que atrajo a Kelly a este apartamento con la promesa de sexo, solo para confinarlo y torturarlo lentamente. Durante 3 días, del 2 al 4 de agosto de 2009, Kelly fue mantenido cautivo en el pequeño apartamento de Simpson. Lo que soportó durante esos 3 días desafía la imaginación. Simpson lo sometió a una tortura implacable. Lo golpeó, lo apuñaló varias veces e incluso le sacó los dientes con unos alicates. Pero quizás el momento más escalofriante llegó cuando le clavó un clavo de 3 pulgadas en el cráneo, terminando con su vida en un acto de violencia incomprensible. En una confesión tranquila, Simpson continúa describiendo cómo le clavó un clavo de 3 pulgadas en el cráneo a Kelly, pero no antes de golpearlo con una llave de cruz. Luego desgarró su torso, prendiendo fuego a los restos desmembrados en un contenedor cercano. Como si esto no fuera lo suficientemente horripilante, Simpson luego desmembró el cuerpo de Kelly en un intento macabro de encubrir su crimen. Metió los restos en un contenedor accesible para sillas de ruedas antes de prenderle fuego. Las autoridades descubrieron los restos carbonizados, enviando ondas de choque a través de la comunidad. Angela Simpson confesó haber asesinado y desmembrado a un hombre en silla de ruedas. Luego arrojó su cuerpo en un contenedor de basura e intentó quemar las pruebas. Angela Simpson fue arrestada poco después del crimen, y su confesión fue nada menos que impactante. Durante las entrevistas con la policía, admitió abiertamente sus acciones, describiendo los detalles de la tortura y el asesinato con una calma escalofriante. Incluso parecía disfrutar al relatar sus métodos, dejando a los detectives atónitos por su falta de remordimiento. En su juicio en marzo de 2012, el comportamiento de Simpson se mantuvo igual de frío. Se declaró culpable de asesinato en primer grado e incendio premeditado, aceptando plenamente su destino. El tribunal la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que nunca más sería un peligro para la sociedad. Su buen amigo todavía estaba conmocionado 3 años después. Me sentí realmente mal cuando escuché lo que le pasó. La sala del tribunal estaba llena de horror mientras Simpson describía su crimen con una escalofriante indiferencia. No hubo disculpas, ni lágrimas, ni señales de arrepentimiento. Su comportamiento calmado, incluso al enfrentar la cadena perpetua, dejó a todos los presentes inquietos. Aparte de hablar de más, ¿qué más hizo? ¿A quién conoces? Eso es por lo que lo atraparon. Es basura blanca, alguien tenía que deshacerse de él. Eso es todo. La familia Kelly luchaba por procesar la brutalidad de lo que le habían hecho a Terry.
Esto no fue solo un asesinato, fue un acto prolongado y calculado de crueldad, impulsado por un retorcido sentido de justicia. Para la comunidad de Phoenix, el caso se convirtió en un recordatorio inquietante del oscuro potencial de la ira descontrolada. La brutalidad impactante de Angela Simpson fue inolvidable, pero el siguiente caso de Kelly Cochran revela una historia de lealtad retorcida que se volvió letal. Mira a los ojos de la llamada Mujer Diablo de Michigan. ¿Qué ves? Veo exactamente lo que vi desde el principio. Es una de las personas más manipuladoras que jamás conocerás. Ella y su esposo habían hecho este acuerdo la noche de su boda, que si uno tenía una aventura con otra persona, era su responsabilidad matar a la persona con la que habían tenido la aventura. A simple vista, Kelly Cochran parecía llevar una vida ordinaria en Michigan con su esposo, Jason Cochran. Pero a puertas cerradas, su relación estaba lejos de ser típica. La pareja había hecho un pacto oscuro y escalofriante. Si alguno de ellos alguna vez engañaba, se verían obligados a asesinar al amante. Este retorcido acuerdo sentaría las bases para un crimen tan horrendo que dejó a los investigadores luchando por reconstruir la profundidad de la crueldad de Kelly. Tan pronto como entras en la casa, se te eriza el vello de la nuca. Algo le pasó a él, lo sabía en mi corazón. Kelly llevaba los pantalones en la familia, así que lo que ella quería, Jason lo hacía. En octubre de 2014, Chris Regan, un compañero de trabajo y amante de Kelly Cochran, de 53 años, desapareció misteriosamente en la península superior de Michigan. Se estaba preparando para mudarse de la ciudad cuando de repente desapareció sin dejar rastro. Cuando la policía comenzó a investigar, encontraron el coche de Chris abandonado en un estacionamiento de Parque y Viaje. Dentro, había una nota adhesiva con direcciones a la casa de Kelly Cochran, colocándola inmediatamente en el centro de la sospecha. De hecho, fui internada en una institución hace más de un mes. ¿Qué le pasó a Chris? Con ella era como mentira, 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 ¿verdad? Kelly inicialmente negó cualquier implicación, insistiendo en que no sabía nada sobre el paradero de Chris. Pero su comportamiento levantó banderas rojas. A medida que los investigadores profundizaban, descubrieron que Kelly y Jason Cochran habían atraído a Chris a su casa bajo el pretexto de una velada romántica, solo para emboscarlo brutalmente. Jason le disparó a Chris con un rifle, llevando a cabo el acuerdo mortal mientras Kelly observaba. Chris Regan desapareció en la península superior de Michigan en octubre de 2014. La investigación sobre su desaparición no llegó a ninguna parte. Cochran y su esposo, Jason, habían sido interrogados pero no arrestados. Lo que comenzó como un pacto para castigar la infidelidad, pronto se convirtió en un encubrimiento de pesadilla. La pareja desmembró el cuerpo de Chris, deshaciéndose de sus restos en la agreste naturaleza de la península superior de Michigan. A pesar de sus esfuerzos, las crecientes inconsistencias de Kelly y la evidencia que apuntaba a su implicación mantuvieron a la policía acercándose. Poco después, la pareja se mudó de regreso al noroeste de Indiana, cuando Jason Cochran murió de una aparente sobredosis que hizo que las piezas comenzaran a encajar. Después de años de sospechas, el mundo de Kelly comenzó a desmoronarse. En 2016, Jason Cochran fue encontrado muerto en su casa en Indiana, supuestamente por una sobredosis de heroína. Pero la familia de Jason creía lo contrario, y una autopsia reveló que su muerte fue intencional. Kelly le había inyectado una dosis letal, silenciándolo permanentemente y poniendo fin a su oscura asociación. Ella dijo que su ahora difunto esposo había matado. Luego, con su ayuda, desmembró. Incluso llevó a los investigadores al lugar donde arrojaron los restos. Por esa área, un poco a la derecha y hacia atrás, donde hace un poco. Ahora viuda, Kelly huyó del área, pero las autoridades pronto la alcanzaron. Durante el interrogatorio, hizo confesiones impactantes, admitiendo no solo el asesinato de Jason, sino también haber ayudado a planear y llevar a cabo el asesinato de Chris Regan. Incluso afirmó haber matado a múltiples otras víctimas, aunque estas confesiones nunca han sido completamente corroboradas. La asesina desalojada Kelly Cochran recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Cochran culpable de asesinato en primer grado, complicidad, 4 cargos graves en febrero. En 2017, Kelly Cochran fue condenada por el asesinato de Chris Regan y sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. También fue declarada culpable de la muerte de Jason Cochran, añadiendo otros 65 años a su sentencia. Los fiscales la describieron como manipuladora, calculadora y carente de remordimientos. Una mujer que no solo orquestó crímenes brutales, sino que se deleitó en el caos que dejó atrás. ¿Tienes conciencia? Es como, quiero decir, ¿siempre te has sentido así?
Siempre he sido así, señora. Las escalofriantes cartas de despedida de Kelly, escritas poco antes de su arresto, insinuaban su completo desapego de la realidad. Se refería a sí misma como un diablo en forma humana, sin dejar dudas sobre la oscuridad dentro de ella. Todos simplemente lloraron y... La familia de Chris estaba sentada justo detrás de mí y lo primero que hice fue darme la vuelta y abrazarlos. En la sala del tribunal, los seres queridos de Chris Regan se sentaron en un silencio atónito, mientras Kelly detallaba los eventos que llevaron a su muerte. Las descripciones de su traición y brutalidad eran casi insoportables. La familia de Jason Cochran, aún lidiando con su asesinato, expresó su dolor por haber sido engañada por la personalidad manipuladora de Kelly. Si nunca me hubiera conocido, estaría aquí hoy. 35 años. Kelly Cochran nunca volverá a caminar libre, condenada por matar a su amante y luego a su esposo. La actitud de Kelly durante su juicio fue fría y sin emociones, dejando a los presentes conmocionados por su falta de humanidad. Sus declaraciones sobre tener más víctimas horrorizó aún más a todos, consolidando su reputación como una de las asesinas más escalofriantes en ser juzgada. El pacto mortal de Kelly Cochran destrozó vidas y dejó un rastro de horror. Pero el siguiente caso de Heather Mack revela una traición aún más cercana a casa. Su madre, Sheila von Weissen Mack. Los fiscales dijeron que Mack planeó matar a su madre para que ella y su novio, Tommy Schaefer, pudieran acceder a más de $1 millón de un fondo fiduciario. Eso te dejará cuestionando todo lo que creías saber sobre la joven asesina condenada por matar a su propia madre durante sus vacaciones familiares. En la medida en que puedas recordar, ¿qué puedes contarme sobre los últimos momentos de tu madre? Ella simplemente se volvió loca y solo gritaba y gritaba y gritaba. Fue entonces cuando iba a morir. En 2014, unas lujosas vacaciones en Bali tomaron un giro aterrador que conmocionó al mundo. Heather Mack, una joven de 19 años de Chicago, viajó con su madre, Sheila von Weiss Mack, a la idílica isla. Pero lo que parecía una escapada pacífica era en realidad el escenario de un plan siniestro. Al final del viaje, Sheila estaría muerta y Heather estaría en el centro de un caso de asesinato internacional que captaría los titulares durante años. Pero primero, ¿cómo es posible que una joven embarazada de 19 años que creció en una familia adinerada de Chicago terminara aquí? Es realmente bueno. Oh, Dios mío. Sheila von Weiss Mack era una mujer rica y exitosa, dedicada a proporcionar a su hija la mejor vida posible. Sin embargo, su relación estaba lejos de ser ideal. Los informes describen su dinámica como turbulenta, con frecuentes discusiones y tensión acumulándose bajo la superficie. A pesar de estos problemas, Sheila decidió llevar a Heather en este viaje como una oportunidad para fortalecer su vínculo. Sentí que Heather, después de que su padre murió, comenzó a ver lentamente a su madre como una especie de competidora por la atención. A medida que entraba en la escuela secundaria, largo, sí, se estaba volviendo, ya sabes, muy desafiante y no quería seguir ninguna regla. Sin que Sheila lo supiera, Heather tenía otros planes. Heather y su novio, Tommy Schaefer, estaban planeando matar a Sheila y acceder a su herencia de $1.5 millones. El plan comenzó incluso antes de que abordaran sus vuelos, con la pareja intercambiando mensajes de texto, detallando sus intenciones. Sheila permanecía ajena al peligro en el que se encontraba, mientras disfrutaba de las lujosas comodidades de Bali. Desde el exterior, al menos, esto parecía ser la familia que lo tenía todo, incluyendo esta extensa casa de $1,5 millones en el histórico distrito Frank Lloyd Wright de Chicago. Pero por dentro, no todo era lo que parecía. El 12 de agosto de 2014, la tensión estalló en un horrible acto de violencia. Después de una discusión en su habitación de hotel en el prestigioso St. Regan Valley Resort, Tommy golpeó brutalmente a Sheila hasta matarla con un cuenco de frutas de metal. Mientras Heather observaba, la escena era caótica y espeluznante, sin dejar dudas sobre la violencia que Sheila soportó en sus últimos momentos. Aproximadamente una hora después, se ve a Heather y Tommy dirigiéndose al vestíbulo con una maleta plateada que colocan en la parte trasera de un taxi antes de huir. Metieron el cuerpo de Sheila en una maleta y lo abandonaron en el maletero de un taxi fuera del hotel. Esperaban huir sin ser notados, pero el macabro descubrimiento del cuerpo desató una búsqueda internacional. Heather y Tommy fueron rápidamente detenidos en un hotel económico cercano. Su mal ejecutado plan de escape se desmoronó a su alrededor. Heather Mack ha sido sentenciada a casi 26 años de prisión. La mujer de Oak Park se declaró culpable de ayudar a matar a su propia madre durante unas vacaciones en Bali en 2014. El juicio fue un espectáculo mediático, con las impactantes acciones de Heather y Tommy expuestas al mundo.
Ambos admitieron sus roles en el crimen, pero sus relatos estaban llenos de acusaciones y desvío de culpas. Heather afirmó que Tommy había actuado solo, mientras que Tommy insistió en que Heather había orquestado todo el plan. Una sentencia hoy de 26 años de prisión. Heather Mack, la mujer de Oak Park que se declaró culpable de ayudar a matar a su propia madre, luego de meter su cuerpo en una maleta durante unas vacaciones en Bali en 2014. En 2015, Heather fue sentenciada a 10 años en una prisión indonesia, un castigo que algunos consideraron demasiado indulgente para un crimen tan atroz. Tommy recibió 18 años por su papel en el asesinato. Sin embargo, la historia de Heather no terminó ahí. Después de cumplir parte de su condena en Indonesia, fue extraditada a los Estados Unidos en 2021. Donde enfrentó cargos adicionales relacionados con el crimen. Quiero decir, simplemente no puedo entender la forma en que murió y lo que le hicieron a su pobre, triste, patético cuerpo muerto. La sala del tribunal estaba llena de incredulidad e ira mientras se relataban los detalles del asesinato de Sheila. Los amigos y seres queridos de Sheila la describieron como una mujer cariñosa y generosa que no merecía un final tan cruel. Su muerte sin sentido a manos de su propia hija dejó a muchos luchando por comprender la magnitud de la traición de Heather. Heather lleva maquillaje y parece despreocupada mientras saca la lengua de manera juguetona. Y aquí está la heredera de 20 años criada en Chicago con gafas de moda. Una gran sonrisa en su rostro. En marcado contraste, Heather se mantuvo compuesta e imperturbable durante gran parte del proceso. Su actitud calmada solo alimentó la indignación en torno al caso. Para algunos, su falta de remordimiento visible destacó la frialdad de sus acciones, dejando una impresión duradera de una joven consumida por la avaricia y la manipulación. La impactante traición de Heather Mack sorprendió al mundo, pero el siguiente caso es aún más siniestro. Blanche Taylor Moore, conocida como la Viuda Negra, usó el veneno como su arma preferida, dejando un rastro de devastación a su paso. Este es Lance. ¿Cómo te sientes? No hay problema. Mantente despierto. ¿Cómo te sientes? Es difícil creer que una persona pueda hacer algo tan horrible. El tranquilo encanto de un pueblo sureño en Carolina del Norte ocultaba un oscuro secreto, uno que se remontaba años atrás. Blanche Taylor Moore, una mujer que asistía a la iglesia y de buenos modales, había construido una red de confianza a su alrededor. Pero detrás de su sonrisa educada se escondía una viuda negra que usaba el veneno como su arma preferida, dejando tras de sí un rastro de víctimas desprevenidas. Blanche Taylor Moore era una asesina en serie del condado de Alamance, Carolina del Norte. Esta es la tumba de James Napoleon Taylor. Las víctimas de Blanche eran las personas más cercanas a ella, personas que confiaban en ella. Cuando el reverendo Wright Moore, su segundo esposo, cayó muy enfermo. Después de su boda, los médicos estaban desconcertados. Los síntomas eran consistentes con un envenenamiento por arsénico, una revelación que abriría las compuertas a una de las investigaciones más impactantes en la historia de Carolina del Norte. Ella era carismática. Era la clásica ama de casa sureña, famosa. Por supuesto, por su cocina casera, que algunas personas decían que literalmente era para morirse. Pronto, surgieron sospechas sobre las muertes de James Taylor, su primer esposo, y Ray Reverend, un exnovio. Ambos habían mostrado síntomas similares antes de sus muertes prematuras. Los investigadores comenzaron a conectar los puntos, descubriendo un escalofriante patrón de asesinatos lentos y calculados, que se extendieron durante años. Blanche había usado arsénico para eliminar a aquellos que se interponían en su camino, ya fuera por ganancia financiera o conveniencia personal. La viuda Blanche, una asesina convicta que podría haber seguido matando. Si no fuera por el único hombre que increíblemente logró sobrevivir a su malvada red, me siento muy afortunado y bendecido. En 1989, podría estar vivo. En 1989, la fachada cuidadosamente construida de Blanche se desmoronó cuando la evidencia forense confirmó arsénico en el cuerpo de Wright. Las autoridades exhumaron los cuerpos de su exmarido y novio, encontrando dosis letales del veneno. Blanche fue arrestada y acusada de múltiples asesinatos, enviando ondas de choque a través de su comunidad. Solo quiero estar ahí para los demás. En él siempre que yo pudiera. Durante su juicio, los fiscales pintaron un cuadro de una asesina manipuladora y despiadada que se escondía detrás de su fachada religiosa. Revelaron cómo Blanche había forjado confianza con sus víctimas, solo para traicionarlas de la manera más atroz. La evidencia en su contra era abrumadora, incluyendo testimonios de testigos e informes toxicológicos. Y ella eventualmente va a testificar, y su respuesta será: verán, no soy culpable.
¿No se supone que deba estar en la cárcel en absoluto? Saldré y volveremos a juzgar este caso. Blanche fue condenada por asesinato en primer grado y sentenciada a muerte en 1991. Se convirtió en una de las pocas mujeres en el corredor de la muerte en los Estados Unidos y a la edad de 90 años sigue siendo la mujer más anciana en espera de ejecución. A pesar de la abrumadora evidencia, Blanche mantiene su inocencia, afirmando que fue víctima de las circunstancias y de acusaciones erróneas. En su juicio, una desafiante Blanche Taylor Moore subió al estrado en su defensa. He estado en la cárcel mucho tiempo. Ha sido difícil, pero conocer mi fe en Dios, el amor de mi familia y amigos. La sala del tribunal estaba llena de familiares de sus víctimas, muchos, visiblemente angustiados mientras se exponían los detalles sombríos del caso. La calma que Blanche mostró durante el proceso inquietó a todos los presentes. Su falta de remordimiento contrastaba fuertemente con el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos. Ustedes, el jurado, son unánimes. Encontramos a la acusada Blanche Gay Taylor Moore culpable de asesinato en primer grado. El público estaba igualmente atónito. Una mujer que parecía tan modesta y devota había orquestado asesinatos tan calculados. El caso se convirtió en un recordatorio contundente de cómo las apariencias pueden engañar y cómo el mal puede esconderse incluso detrás de los rostros más amables. Los fríos y calculados asesinatos de Blanche Taylor Moore conmocionaron a la nación. Pero nuestro próximo caso nos lleva a Alemania, donde Marianne Bachmeier fue noticia por un acto escalofriante dentro de una sala de tribunal. En 1981, la pequeña ciudad de Lübeck, Alemania, se convirtió en el foco de un caso que conmocionó a la nación y al mundo. Marcos Ann Bachmeier, una madre que lamentaba el brutal asesinato de su hija de 7 años, Anna, se sentó en silencio en la sala del tribunal. Al otro lado de la sala estaba Klaus Grabowski, el hombre acusado de quitarle la vida a su hija. Lo que sucedió ese día no fue solo un juicio. Se convirtió en un símbolo del dolor profundo y crudo que puede llevar a alguien a tomar la justicia por su propia mano. Anna creció siendo una niña feliz y de mente abierta, pero debido a que Marcos Ann a menudo trabajaba turnos nocturnos, dormía durante el día, dejando a su hija como una carga para su madre. Jugaba o socializaba con los vecinos afuera durante horas, sin supervisión. Anna, una niña vibrante y curiosa, estaba jugando afuera cuando se cruzó con Klaus Grabowski, un hombre cuyo pasado estaba lleno de crímenes horribles. Grabowski era un depredador infantil condenado que había pasado años eludiendo la justicia a través de vacíos legales. A pesar de su historial, había sido liberado en la sociedad y vivía una vida tranquila. Se sorprendió al ver que su hija de 7 años no estaba allí. Tampoco estaba en las casas de sus amigos. Al final del día, Marianne reportó la desaparición de Anna. Al día siguiente, una mujer entró en la comisaría. Quería denunciar un asesinato. Cuando Anna desapareció, su familia se sumió en una pesadilla. Días después, su cuerpo fue descubierto y las pruebas apuntaban directamente a Grabowski. Había atraído a Anna a su casa bajo el pretexto de seguridad, la mantuvo cautiva y luego cruelmente acabó con su vida. ¿Su motivo? El miedo de que su prometida lo dejara si descubría que había interactuado con una niña. Creía que matar a Anna era la única forma de mantener su secreto. Promesas de ayuda. Anna, dentro de su apartamento durante horas antes de estrangularla con las pantimedias de su prometida. Luego, escondió su cuerpo en una caja de cartón y la dejó en la orilla del canal. Para Marianne, el dolor era insoportable. No solo había perdido a su hija de la manera más horrible, sino que ahora se veía obligada a asistir a un juicio, donde la actitud calmada y desapegada de Grabowski solo profundizaba su dolor. Marianne estaba abrumada por la ira, el dolor y la culpa. No podía sacárselo de la cabeza, que su última interacción con Anna fue una pelea, y sentía que Anna cayó en manos de un monstruo por esa pelea. Para el tercer día del juicio, el costo emocional había llegado a su punto de quiebre. Marianne, sentada entre los espectadores, había llevado una pequeña pistola al tribunal, oculta en su bolso. Mientras el juicio continuaba, ella se sentaba en silencio, su rostro una máscara de tristeza. Entonces, llevó a cabo su plan. Marianne disparó 8 veces, mientras lo llamaba. ¡Hey! 7 de las balas alcanzaron su espalda, y los primeros 6 fueron letales. Cuando Grabowski comenzó a hablar, relatando detalles del crimen, el dolor de Marianne estalló. Sacó el arma de su bolso, se levantó y apuntó directamente hacia él. La sala del tribunal quedó en silencio por un instante antes de que sonaran 7 disparos, 6 de los cuales alcanzaron a Grabowski, matándolo al instante. El pánico se apoderó de la sala del tribunal mientras abogados, reporteros y espectadores se apresuraban a ponerse a salvo. Marianne no intentó huir.
En cambio, dejó el arma tranquilamente y se dejó arrestar. Al final fue sentenciada a 6 años de prisión por homicidio involuntario. Fue liberada después de 3 años, 1 año y medio de esos bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Marianne fue acusada de asesinato, homicidio involuntario y posesión ilegal de un arma de fuego. Su juicio capturó la atención mundial, provocando intensos debates sobre la justicia, la moralidad y la capacidad del sistema legal para manejar crímenes tan atroces como el de Grabowski. El testigo informó que después de matar a Klaus Grabowski, Marianne dijo que quería dispararle en la cara, pero desafortunadamente le disparó en la espalda. Su declaración, "espero que esté muerto", demuestra que matar a Klaus fue su intención desde el principio. Durante su propio juicio, Marianne expresó una mezcla de arrepentimiento y determinación. Admitió que sus acciones nacieron de un dolor y una ira insoportables, afirmando: "No podía verlo negar lo que le hizo a mi hija". Su acto en la sala del tribunal fue visto por algunos como un acto de venganza y por otros como el desesperado grito de justicia de una madre en duelo. Al final, Marianne fue condenada por homicidio involuntario y cumplió 6 años en prisión. Una sentencia que muchos consideraron indulgente dadas las circunstancias. Pero para ella, nunca se trató de escapar del castigo. Se trataba de asegurarse de que el hombre que le quitó a su hija no pudiera dañar a nadie más. Este se convirtió en uno de los casos de justicieros más famosos de Alemania. Gran parte del público apoyó la venganza de Marianne contra el asesino de su hija. Y durante el juicio que siguió, parte de los honorarios legales fueron pagados por un fondo de donaciones a su nombre. Las secuelas del acto de Marianne dejaron la sala del tribunal en un silencio atónito. Los testigos describieron el momento como una mezcla de caos y tristeza, con algunos horrorizados por lo que acababan de presenciar y otros empatizando en silencio con sus acciones. Los periodistas que cubrían el juicio notaron el escalofriante contraste entre el frío desapego de Grabowski durante su juicio y el ardiente acto de venganza de Marianne. En los años posteriores a su liberación, Marianne reflexionó sobre sus acciones, reconociendo la gravedad de lo que había hecho mientras defendía sus razones. El caso sigue siendo uno de los ejemplos más infames de justicia por mano propia en Alemania, un recordatorio inquietante de cómo el dolor puede llevar incluso a las personas más ordinarias a actos extraordinarios y trágicos. Del extraordinario acto de venganza en la sala del tribunal de Marianne Bachmeier, pasamos a Elise Matsunaga, un caso donde la traición y un asesinato espantoso destrozaron la ilusión de una vida perfecta. La nueva docuserie, Elise Matsunaga, Once Upon a Crime, ha logrado generar tanto revuelo. En 2012, el rico empresario Marcos Catano Matsunaga fue Elise quien fue responsable. En los años que siguieron, el asesinato de Matsunaga se convirtió en uno de los casos más sensacionalizados y debatidos de Brasil, particularmente el juicio por asesinato de Elise. En mayo de 2012, Elise regresó a casa de un viaje con su tía para encontrar que le esperaba una mala noticia. Mientras estaba fuera, contrató a un investigador privado para seguir a Marcos, su esposo, y reunir pruebas de que él le había sido infiel. Desafortunadamente, sus sospechas fueron confirmadas por los hallazgos del investigador. No solo eso, sino que el documental ofrece una visión sin precedentes de la mente de una asesina convicta cuya culpabilidad nunca está en duda. Y que reflexiona sobre las trágicas circunstancias enfrentadas con la realidad de que su esposo había estado involucrado en aventuras extramatrimoniales. Elise decidió tomar el asunto en sus propias manos. Durante una cena en casa, confrontó a Marcos sobre su infidelidad, desatando un intercambio acalorado entre los dos. Según Elise, Marcos le dijo que la dejaría y se llevaría a sus hijos, mientras también la amenazaba con internarla en un hospital psiquiátrico. Por las consecuencias hasta el día de hoy, las entrevistas extendidas de Once Upon a Crime con Elise le dan a la serie la sensación de una confesión, de que la asesina está siendo honesta sobre sus crímenes. Durante la discusión, Elise alcanzó una de las armas de caza de la pareja guardadas en la casa. En pánico, apuntó el arma a Marcos y apretó el gatillo, matándolo instantáneamente. Después del tiroteo, Elise reportó la desaparición de su esposo a las autoridades locales. Se presentó como una esposa afligida, desesperadamente buscando respuestas. Pero pocos sabían ellos que Elise estaba ocultando un oscuro secreto. Sin embargo, no todos están convencidos. La pieza clave que ha asegurado que érase una vez un crimen llame la atención es, por supuesto, la entrevista con la propia Elise. A medida que avanzaba la investigación, la culpa de Elise comenzó a pasarle factura. Incapaz de soportar el peso de sus acciones por más tiempo, confesó haber asesinado a su esposo. Durante el juicio de Elise, la fiscalía alegó que Elise había planeado y ejecutado un asesinato pasional, impulsada por su ira hacia la supuesta infidelidad de Marcos, que tuvo lugar en 2019 durante un permiso no supervisado de su condena en prisión, un derecho que todos los prisioneros brasileños tienen, según The Independent.
Sin embargo, los abogados defensores de Elise presentaron una historia diferente. Argumentaron que ella había actuado en defensa propia, afirmando que Marcos representaba una amenaza para su vida. Después de meses de intensos procedimientos legales, el jurado encontró a Elise culpable de actuar en defensa propia. Sin embargo, también determinaron que sus acciones habían cruzado el umbral de la ley. El juez la sentenció a 19 años y un mes de prisión. El juez argumenta que la serie absuelve efectivamente al asesino de la culpa y, por lo tanto, a la luz de los hallazgos del tribunal, está fundamentalmente equivocada en su enfoque. El tiempo de Alyssa tras las rejas no estuvo exento de esperanza. En 2019, su sentencia fue reducida en otro año y 9 meses. Esta reducción de la sentencia se atribuyó a su buen comportamiento y progreso en la rehabilitación. Solo 2 años después, su sentencia fue reducida nuevamente, dejándola con una sentencia final de 16 años y 3 meses. A pesar de su confinamiento, Elise no está completamente aislada del mundo exterior. Se le ha concedido permiso para pasar una semana cada mes fuera de los muros de la prisión. A continuación, pasamos a Sharon Graham, cuyas acciones manipuladoras llevaron a otro a cometer un acto de violencia impensable, revelando el devastador poder de la coerción. Ella es simplemente una mujer malvada en lo que a mí respecta. Quitarle la vida a alguien de esa manera y planearlo y ejecutarlo. Una abuela con un secreto, un hombre traicionado de la manera más horrenda imaginable y un crimen tan espantoso que sorprendió a detectives experimentados. La historia de Sharon Graham no es solo de codicia, es de asesinato calculado y a sangre fría. Su objetivo, su expareja Bruce Saunders, cuya amabilidad y confianza finalmente sellarían su destino. La herramienta, una trituradora de madera en una escena del crimen salida directamente de una pesadilla. Pero ¿cómo Sharon, que parecía una mujer discreta, pudo orquestar un acto tan brutal? ¿Y cómo se desmoronó su plan? Este caso es tan impactante como inolvidable. Esta noche, por primera vez, ¿qué sucedió realmente en el llamado asesinato de la trituradora de madera? Creemos que ese hombre fue puesto en esa máquina. Y es un juego fallido. Bruce Saunders pensó que estaba ayudando a un amigo necesitado. En noviembre de 2017, accedió a ayudar a Sharon Graham y sus 2 conocidos, Greg Roser y Peter Koenig, a limpiar escombros de una propiedad en Goonburian, Queensland. Pero lo que Bruce no se dio cuenta fue que había caído directamente en una trampa mortal. Lo que comenzó como un día ordinario, rápidamente se convirtió en horror. Mientras Bruce trabajaba, Roser y Koenig lo atacaron, golpeándolo con una barra de metal. Sharon Graham no estaba en la escena, pero su presencia se cernía sobre todo. Ella había orquestado todo, manipulando a los 2 hombres para llevar a cabo su escalofriante plan. ¿El motivo? Avaricia. Sharon se beneficiaría con $750,000 de la póliza de seguro de vida de Bruce. Ella había convencido a sus cómplices de que la recompensa valdría el riesgo, usando manipulación y mentiras para empujarlos a cometer asesinato. Para cubrir sus huellas, fingieron la muerte de Bruce como un accidente. Su cuerpo fue introducido en una trituradora de madera, reduciéndolo a poco más que fragmentos. La escena fue tan espantosa que incluso los socorristas más experimentados quedaron conmocionados. Pero lo que los investigadores encontraron a continuación expondría la red de mentiras de Sharon y desentrañaría su plan mortal. Pero la policía sí dudó de la historia de Sharon Gray, y cuando escuchas lo que realmente estaba sucediendo, no es de extrañar por qué. Verás, Sharon estaba viviendo con Bruce Saunders en el momento de su muerte, pero también estaba en una relación con Greg Rosa y un tercer hombre, Peter Koenig. Inicialmente parecía el crimen perfecto. La muerte de Bruce fue reportada como un trágico accidente, un hombre simplemente atrapado en la maquinaria, pero los investigadores notaron algo inusual. El cuerpo de Bruce no mostraba el tipo de lesiones consistentes, con una caída accidental en la trituradora de madera. Un examen más detallado reveló signos de una lucha. Los patrones de salpicaduras de sangre sugerían que Bruce había sido golpeado antes de que su cuerpo fuera colocado en la máquina. La sospecha recayó sobre Sharon, Greg y Peter cuando surgieron inconsistencias en sus historias. La actitud calmada de Sharon en el interrogatorio inquietaba. Ella dijo estar devastada por la muerte de Bruce. Sin embargo, sus registros telefónicos contaban una historia diferente. Solo unas horas después del asesinato, le envió un mensaje a Greg y Peter, pidiéndoles mantenerse fieles a su historia. La pieza final del rompecabezas vino de un testigo, un agricultor local, que había visto a Greg y Peter actuando de manera sospechosa cerca de la propiedad, el día de la muerte de Bruce. Armados con este testimonio, los detectives arrestaron a los 3 sospechosos. Durante un registro en la propiedad de Rosa, la policía descubrió 2 notas escritas por Rosa, detallando un plan previo para asesinar a Bruce Saunders. Durante el juicio, los detalles horripilantes del plan de Sharon fueron expuestos.
El profesor pintó un cuadro escalofriante de ella como la mente maestra, usando la manipulación y la avaricia para incitar a los dos hombres a cometer el asesinato. Greg Rosa, quien había empuñado la barra de metal, se declaró culpable y recibió una sentencia de cadena perpetua. Peter Koenig, quien asistió en el ataque, también enfrentó cadena perpetua. El juicio de Sharon Gray se convirtió en una sensación mediática. Su fría y calculadora actitud en la corte sorprendió a quienes seguían el caso. Cuando el jurado regresó con un veredicto de culpabilidad, el juez no se contuvo y la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Él calificó sus acciones como un acto premeditado de pura maldad. Y los incondicionales dicen, en la tierra fue asesinado. No podía creerlo porque es una persona tan agradable. ¿Y por qué la gente haría eso por dinero? En la sala del tribunal, los amigos y la familia de Bruce Saunders apenas podían contener su dolor. Había sido un hombre amable y generoso, confiando en la persona equivocada en Sharon Gray. Para aquellos que lo amaban, su traición no solo fue impactante, era completamente inconcebible. Ella no solo mató a Bruce, destruyó a todos los que se preocupaban por él. El juez calificó el crimen como uno de los más horribles sobre los que había presidido, enfatizando el profundo impacto que tuvo en la comunidad. Para los investigadores, el caso sirvió como un recordatorio escalofriante de cómo la avaricia puede llevar a las personas a cometer actos de crueldad inimaginables. La cadena perpetua de Sharon confirma que nunca volverá a hacer daño a nadie. Pero para los seres queridos de Bruce, el dolor de su brutal muerte y la traición por parte de alguien en quien confiaba perdurará para siempre. Ella tenía 19 años y una discapacidad del desarrollo. Los investigadores dicen que fue asesinada debido a un esquema en línea. Un hombre que nunca habían conocido prometió millones de dólares para asesinar a alguien. Él era muy directo sobre todo el asunto, casi superficial. Cuando me contó sobre dispararle a Cynthia en la cabeza y arrojar su cuerpo al agua, se rió. Y nunca en mi vida olvidaré eso. En la remota naturaleza de Alaska, se desarrolló una traición siniestra. Cynthia Hoffman, una joven de 19 años de buen corazón, creía que estaba en una simple excursión con amigos. En cambio, entró en una trampa calculada. Una que terminaría con su vida en un asesinato escalofriante y sin sentido. Todo comenzó con un extraño esquema de engaño en línea. Darren Shield Miller se hizo pasar por un millonario en línea ofreciendo $9 millones para violar y asesinar a alguien en Alaska. Lo siento, y... No quise hacerlo. Cynthia Hoffman estaba completamente inconsciente. La joven, de 18 años, a quien consideraba su mejor amiga, la había apuntado en un plan de asesinato. Su tío, Don Hoffman, dice que eso era característico de su naturaleza confiada y su ingenuidad. Denali Bruce, entonces de 18 años, fue atraída a una oscura red de manipulación por un depredador en línea. El hombre, haciéndose pasar por un rico millonario llamado Tyler, le prometió $9 millones a cambio de evidencia en video de un asesinato. Cegada por la avaricia y ansiosa por complacer a su engañador, Denali comenzó a planear un crimen tan atroz que incluso sorprendió a los investigadores más experimentados. Para llevar a cabo el plan, reclutó a 2 cómplices, incluyendo a Caden McIntosh, de 16 años, y eligió a Cynthia Hoffman, su mejor amiga, como el objetivo. Cynthia, quien tenía discapacidades del desarrollo, confiaba completamente en Denali. Esa confianza fue explotada sin piedad. El 2 de junio de 2019, Denali atrajo a Cynthia a una caminata cerca del río Eklutna, bajo la apariencia de una salida divertida. Pero para Denali y sus cómplices era el escenario perfecto para un asesinato. El complot para asesinar a Hoffman comenzó cuando Denali Bruce inició una relación en línea con un hombre que se hacía llamar Tyler y afirmaba ser millonario. Pero Tyler era en realidad Darren Shield Miller, de 21 años. Le dijo a Bruce que si asesinaba a alguien y le enviaba fotos y videos de ello, entonces le daría $9 millones. Los adolescentes atrajeron a Hoffman al inicio del sendero Thunderbird Falls para una caminata. McIntosh le disparó en la cabeza y puso su cuerpo en el río. Un día después de que desapareciera, su cuerpo fue encontrado atado con cinta adhesiva. La traición llegó rápidamente. Una vez en el sendero, Cynthia fue emboscada. El grupo le ató las manos y los pies con cinta adhesiva, dejándola indefensa. Mientras suplicaba por su vida, Caden McIntosh le disparó en la parte trasera de la cabeza con una pistola proporcionada por Denali. Denali documentó todo el crimen, capturando fotos y videos que envió a Tyler como prueba. El grupo luego desechó el cuerpo de Cynthia en un río, dejándola para ser descubierta por las autoridades días después. ¿Qué hace que este crimen sea aún más impactante? Tyler no era real.
era Darren Shield Miller, un joven de 21 años de Indiana que había engañado a Denali, aprovechándose de su vulnerabilidad para orquestar el crimen desde lejos. La investigación avanzó rápidamente. La familia de Cynthia reportó su desaparición y la policía pronto descubrió el retorcido plan del grupo a través de mensajes de texto, intercambios en redes sociales y material incriminatorio. La fría confesión de Denali durante el interrogatorio dejó a los detectives atónitos. Sé que lo que hice estuvo mal y no, probablemente podría haber hecho algo diferente si hubiera podido. Esta tarde, una mujer de 23 años ha recibido una sentencia de prisión de 99 años por su papel en el asesinato de Cynthia Hoffman en 2019 cerca de Thunderbird Falls. Darren Maxwell, recién salido de la... Denali Bruce fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y manipulación de pruebas. En el tribunal, ella admitió los crímenes y expresó arrepentimiento, pero el daño era irreparable. Fue sentenciada a 99 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que pasará el resto de su vida tras las rejas. Muy inteligente, brillante, vibrante. Una joven, amaba la vida, amaba la música, le gustaba ir de compras, solo cosas normales de niños. La sala del tribunal estaba cargada de dolor mientras la familia de Cynthia confrontaba a Denali. Su padre describió a Cynthia como un alma inocente y confiada, cuya amabilidad fue cruelmente aprovechada. Llamó al crimen imperdonable y un trágico recordatorio de los peligros de la manipulación en línea. Les causé a usted y a su familia. Nunca podré rectificar de ninguna manera. Entiendo que duele. Perdieron a un niño precioso. La comunidad también perdió a una hija. Denali, por su parte, se derrumbó durante la sentencia, pero sus lágrimas hicieron poco para consolar a aquellos a quienes había devastado. Sus acciones calculadas y los horribles detalles del asesinato de Cynthia dejaron a la sala del tribunal sin palabras. El caso de Denali no era solo una historia de manipulación. Era un cuento de advertencia sobre lo fácilmente que la confianza puede ser utilizada como arma. La vida de Cynthia Hoffman fue robada en un acto de pura traición, y la pérdida devastadora es una herida que sus seres queridos llevarán para siempre. Denali puede pasar el resto de su vida tras las rejas, pero para la familia de Cynthia, la justicia nunca traerá un verdadero cierre. A continuación, descubrimos el impactante caso de Amy Bishop, cuyas trágicas acciones no solo sorprendieron a quienes estaban más cerca de ella, sino que también revelaron una oscuridad que acechaba bajo la superficie. El impactante crimen y el pasado turbio, los sospechosos. En los 4 días desde entonces, la policía dice que la profesora Amy Bishop abrió fuego dentro de una reunión de la facultad, matando a 3 colegas de Alabama. El 12 de febrero de 2010. Una reunión rutinaria de la facultad en la Universidad de Alabama en Huntsville se convirtió en una tragedia espantosa. Amy Bishop, una profesora de biología educada en Harvard, entró a la reunión con una pistola cargada. En cuestión de momentos estallaron disparos, dejando a 3 miembros de la facultad muertos y a otros 3 heridos. Lo que comenzó como un desacuerdo sobre la titularidad se convirtió en uno de los crímenes más impactantes que jamás haya sacudido el mundo académico. Una profesora de neurobiología educada en Harvard, madre de 4 hijos. Dicen que Amy Bishop tenía un rencor extremo contra sus compañeros profesores y comenzó a dispararles uno por uno. Amy Bishop era brillante, pero con problemas. Detrás de los logros tenía un historial de comportamiento perturbador y enojo no resuelto. A Bishop le habían negado recientemente la titularidad, una sentencia de muerte profesional en el ámbito académico. Sus colegas la describieron como difícil, errática y cada vez más volátil en las semanas previas al tiroteo. Mientras la policía se apresuraba a la escena del último tiroteo en el campus, una tragedia perturbadora se desarrolló en la Universidad de Alabama el viernes. Esa tarde de febrero, entró tranquilamente en la sala de conferencia. Mientras sus colegas se acomodaban, Bishop sacó una pistola de 9 milímetros y comenzó a disparar, apuntando a sus compañeros con fría precisión. Los profesores Gopi Padilla, María Ragland Davis y Adriel Johnson murieron instantáneamente. Otros 2 resultaron gravemente heridos y uno apenas escapó con vida. Luchando por su vida, María logró arrastrarse hasta el pasillo, pero dice que Bishop la siguió, lista para disparar, y justo cuando pensó que su vida llegaría a su fin... En medio del caos, la pistola de Bishop se atascó. El personal la sujetó hasta que llegó la policía. Mientras la esposaban y se la llevaban, su comportamiento inquietantemente calmado, un preludio escalofriante de lo que se desarrollaría en el tribunal. No hay manera. ¿Qué pasa, muertos? No sé exactamente a dónde va esto.
Los investigadores descubrieron que este no era el primer encuentro de Bishop con la violencia. Décadas antes, había disparado fatalmente a su hermano menor, en lo que se consideró un accidente, una decisión que más tarde enfrentaría un intenso escrutinio. Antiguos informes policiales revelaron inconsistencias en su historia, planteando preguntas sobre si ese disparo fue realmente accidental. Siéntate y habla con ella y pregúntale qué pasó, qué salió mal, qué se rompió. ¿Otra posible señal de que algo estaba mal? En las semanas previas a la tragedia, la pareja había estado en este campo de tiro. Su esposa parecía estar realmente interesada en las armas, pero él dice que no sabe de dónde sacó la que supuestamente usó para matar a sus compañeros de trabajo. Durante su juicio, la defensa de Bishop argumentó que sufría de enfermedad mental, citando tendencias paranoicas y delirios. Pero los fiscales pintaron un cuadro diferente. El de una asesina calculadora, que se negó a aceptar el rechazo. Detallaron cómo había planeado el ataque, llevando el arma a la reunión y disparando a sus colegas, al estilo de una ejecución. De esa manera estaba claro para todos que no había oposición. Es parte del procedimiento. En una declaración de culpabilidad que debes tener un juicio. El juicio por asesinato capital de Amy Bishop Anderson solo duró un día. Ella describió el terror que sintió el 12 de febrero de 2010. Dice que Bishop parecía decidida cuando le apuntó con su pistola de 9 mm y apretó el gatillo. En el tribunal, los sobrevivientes dieron testimonios desgarradores, recordando los momentos en que pensaron que no saldrían con vida. Un testigo describió el rostro de Bishop como inexpresivo mientras abría fuego. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional fue un acuerdo que salvó a una exprofesora de la UA de la pena de muerte, pero ahora Amy Bishop Anderson quiere un nuevo juicio y que se anule su condena. Y comenzamos este mediodía con algunas noticias de última hora. Amy Bishop, la mujer acusada de matar a 3 colegas durante un tiroteo en la Universidad de Alabama, acaba de declararse no culpable por razón de locura. Amy Bishop se declaró no culpable de asesinato capital para evitar la pena de muerte por razones de locura. El juez la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la sentencia, Bishop no mostró emoción visible, sentada en silencio mientras se exponía el peso de sus acciones. Las familias de sus víctimas describieron el dolor de perder a sus seres queridos, calificando las acciones de Bishop como imperdonables. Su falta de remordimiento fue un marcado contraste con la devastación que causó. Se mostraron fotos de las víctimas en la escena del crimen durante el juicio. Bishop bajó la cabeza mientras se mostraban las fotos gráficas de sus acciones, dice Gray. Después de que se dispararon los tiros, Bishop se dirigió al segundo piso, limpió el arma que se usó durante el tiroteo y tiró eso y la chaqueta manchada de sangre que llevaba puesta a la basura. En la sala del tribunal, los sobrevivientes y las familias de las víctimas estaban abrumados por el dolor. Sus emociones eran evidentes, mientras compartían recuerdos de las vidas vibrantes que fueron arrebatadas. La atmósfera era pesada, con dolor y pérdida. Mientras tanto, la falta de reacción de Bishop inquietaba a los presentes. Ella se sentó en silencio, sin mostrar remordimiento ni emoción, un recordatorio escalofriante de la naturaleza fría y calculada de su crimen. La ambición mortal de Amy Bishop dejó vidas en ruinas, pero el crimen impensable de Darren Routier conmocionó a la nación. La escalofriante reacción de una madre en la sala del tribunal te dejará cuestionando todo. Primeras horas del 6 de junio de 1996, el tranquilo vecindario suburbano de Rowlett, Texas, fue sacudido por una llamada al 911. Una madre, con la voz llena de pánico, lloraba pidiendo ayuda, afirmando que su hogar había sido invadido. Cuando llegaron los primeros en responder, encontraron una escena horripilante que capturaría la atención de la nación durante décadas. 2 niños pequeños, Devin, de 6 años, y Damon, de 5, habían sido apuñalados a muerte. Y su madre, Darlie Routier, estaba herida y cubierta de sangre. Ella dijo que había luchado contra el ataque. La única descripción del atacante era un hombre blanco vestido con ropa oscura. Pero a medida que los investigadores reconstruían los eventos de esa noche, comenzaron a surgir preguntas inquietantes. ¿Era Darlie la víctima de una brutal invasión a su hogar, o el verdadero peligro estaba mucho más cerca de casa? La policía pasó gran parte del día investigando meticulosamente la escena del crimen. La escena del crimen pintaba un cuadro caótico. La sangre manchaba las paredes, una copa de vino rota yacía en el suelo, y un cuchillo estaba tirado en la cocina. Darlie, con un profundo corte en el cuello y heridas en los brazos, afirmó que había luchado contra un intruso que atacó a su familia. Dijo que se despertó para encontrar a un hombre de pie sobre ella antes de que él huyera en la noche.
Sin embargo, los investigadores comenzaron a sospechar mientras examinaban la escena. Las heridas en Darlie, aunque serias, parecían menos amenazantes para la vida que las infligidas a sus hijos. La evidencia en la casa no parecía coincidir con su relato. El cuchillo de cocina, identificado como el arma homicida, se encontró con fibras de una pantalla de ventana cortada, lo que sugiere que había sido preparado. A las dudas se sumaron las acciones de Darlie en los días posteriores a los asesinatos. Solo 8 días después de la muerte de sus hijos, fue filmada en el cementerio celebrando el cumpleaños de Devin. Se la vio riendo, rociando serpentinas y cantando, un momento que los fiscales usarían más tarde para argumentar que carecía de verdadero dolor. Y recuerdo lo sorprendido que estaba al ver eso. Y no fui el único que estaba sorprendido. Realmente me sorprendió su comportamiento. Te digo, como padre me pareció repugnante. Cuando el caso fue a juicio, los fiscales pintaron un cuadro escalofriante de una madre que había perdido el control. Ellos argumentaron eso. Darlie, abrumada por el estrés financiero y los desafíos de criar a 3 hijos, mató a sus 2 hijos mayores. En un ataque de ira, montó la escena del crimen para que pareciera una invasión a domicilio. Los investigadores del Departamento de Policía de Rowlett arrestaron a Darlie Routier. Creemos que el sospechoso masculino blanco, descrito por Darlie Routier como el hombre que la atacó y asesinó a sus hijos, nunca existió. La única inferencia que pudimos sacar fue que ella estaba preparando el porqué. No vas a encontrar huellas dactilares de un intruso allí. Cuando ella dijo, no toques nada, me hizo clic en la cabeza, ya sabes. Oh, Dios mío, acabo de tocar una pieza de evidencia. Evidencia clave selló su destino. El cuchillo de cocina estaba vinculado a las fibras de la malla de la ventana, y el análisis forense sugirió que las salpicaduras de sangre no coincidían con su relato de los hechos. Los investigadores también notaron la ausencia de signos de lucha o entrada forzada, lo que arrojó más dudas sobre la historia de Darlie. En el tribunal, Darlie mantuvo su inocencia, pero la fiscalía contrarrestó con el infame video del spray de serpentina, afirmando que mostraba su comportamiento frío y distante. Su equipo de defensa argumentó que ella estaba de luto a su manera, pero el jurado no se convenció. Charlie Routier fueron autoinfligidas. Juro que no asesiné a mis hijos. Lo juro. Después de un juicio dramático, Darlie Routier fue condenada por el asesinato de Damon y sentenciada a muerte. La decisión envió ondas de choque por todo el país. Mientras algunos aclamaron el veredicto como justicia para 2 niños inocentes, otros cuestionaron si el caso había sido mal manejado. Darlie permanece en el corredor de la muerte, manteniendo obstinadamente su inocencia. Los defensores de Darlie han presionado para que se realicen pruebas de ADN en las pruebas de la escena del crimen, creyendo que podrían exonerarla. Hasta el día de hoy, el caso está envuelto en controversia, con partidarios y detractores ferozmente divididos sobre su culpabilidad. Así que todos regresaron corriendo a la sala del tribunal. El veredicto fue culpable. Dolly, ¿tienes algún comentario? ¿Hay algo que te gustaría decir? No asesiné a mis hijos. ¿Me estás diciendo que una persona que es normal, no violenta, sin enfermedad mental, podría matar a sangre fría a sus propios hijos? Sin ninguna razón en absoluto. Darlie ha mantenido desde el principio que su esposo no tuvo nada que ver con la muerte de estos 2 niños. La sala del tribunal estaba llena de emoción cruda mientras se leía el veredicto. La familia de Darlie lloraba abiertamente, mientras otros permanecían en un silencio atónito. Los fiscales se mantuvieron firmes, confiados en su caso, mientras que la defensa prometió seguir luchando por la libertad de Darlie. Darlie, sin embargo, mostró poca reacción mientras su destino se sellaba. Ella parecía tranquila, pero desafiante, declarando que la verdad eventualmente saldría a la luz. Para las familias de Devin y Damon, ningún veredicto podría deshacer la tragedia de esa noche, dejando a una comunidad para siempre atormentada por la pregunta: ¿el sistema de justicia lo hizo bien? Las reacciones escalofriantes de estas asesinas virales son solo el comienzo. El próximo video revela crímenes aún más impactantes y momentos en la sala del tribunal que te dejarán atónito. No te lo pierdas. Mira ahora para presenciar los giros y vueltas más increíbles en la historia del crimen real.